Aquí está. Vamos a trabajar Maihimpi. Ya, Maihimpi, ese es el tema del día de hoy. Maihimpi. Y recordarte algo muy interesante, estimados amigos, cuando nosotros hablamos de este tema, Maihimpi, exactamente en cuál, el lugar, en qué lugar, dónde, exactamente, dónde puede suceder, dónde puede realizarse o dónde puede desarrollarse una cierta acción. Entonces, pero aquí es lo interesante, estimados colegas que están viendo esto, es que cuando hablamos de Maihimpi, estamos hablando solamente, exclusivamente para seleccionar un lugar, ¿ya? O sea, para seleccionar un lugar es lo que estamos hablando. Yo digo, Maihimpi, ¿en cuál? Pero ¿en cuál qué? Me pregunta, ¿en cuál qué? No en la dos y hemos empezado a seleccionar, entonces, seleccionar qué cosa. Y llora. Si voy bien cada uno a ver, Gunjo Manachu. No se escucha. Mana uyarikunchu yachachis. Mana, Mana uyarikunchu yachachis. no se escucha, está entrecortado. Mana rikukunchu. Parashan chayrayku charin. Iman pasan yachachi. Ahora, ¿me escuchan? Kunangri. Uyarikuchan. Ahora sí se escucha. Bien. Entonces, empezamos, estimados amigos. Voy a compartir otra vez la pantalla. Compartir. Ya. Entonces, nos encontramos con algo muy interesante. El tema del Maihempi. ¿Ya? El Maihempi, como vemos aquí en la pantalla, habla de algo muy interesante. Habla del lugar, el espacio en el que va a ocurrir, en el que ocurre, en el que puede ocurrir una acción. Estamos hablando de eso, ¿eh? Por ejemplo, muchas veces nos decimos, ¿en cuál? ¿En cuál? Mayhimpi. Y puedo responder, Yuraj. Y puedo poner, Yuraj Wasipi. Yuraj Anjas Wasipi. O sea, para eso, uno de los temas que debo conocer son los colores. ¿Por qué? Porque yo voy a seleccionar, yo voy a, en este caso, elegir cuál va a ser el lugar donde voy a realizar cierta acción. Ahora, mire, tenemos aquí, cerramos esto, ya. Y nos encontramos, ya, con la siguiente expresión. A ver, veamos. Por ejemplo, estimados amigos, cuando yo pregunto el Maihimpi, ¿ya? ¿Qué me va a dar la idea? ¿Cuál es la idea que me va a dar en este caso? La idea general que me está dando es que cuando tú preguntas Maihimpi, simplemente te da a elegir el en qué lugar vas a o vas a realizar una acción. Ahora, muchas veces nos preguntamos la siguiente o nos hacemos la siguiente interrogante. Ya, Maihimpi. Pero ojo, aquí en esta oración que estamos viendo aquí, solo te encuentras Maihimpi Takinki.
Pero esta oración no es aún completa, ¿eh? ¿En cuál cantas? Me está diciendo. Pero hay una opción en la que yo voy a agregarle un lugar. Aquí yo tengo un sufijo pi y puedo cambiar de la siguiente manera. Maijin y pongo el lugar. Wasipi. Ta king. En este caso estoy especificando. Maijin wasipi ta king. Mira, Maijin wasipi ta king. Wasi ya viene a ser un sujeto que me está ayudando a especificar, que me da la idea de que tengo que hablar de una casa. ¿Y yo qué puedo decir? Yura wasipi, yana wasipi, dependiendo dónde voy a realizar una acción. Por ejemplo, también podemos utilizar con algunos centros laborales. Digo, Maijin yachay wasipi. Podemos preguntarte, ¿yan anki? Ya está. Maijin yachay wasipi yan anki. ¿Qué te estoy diciendo? ¿En qué colegio trabajas o en cuál colegio trabajas? Me está dando la idea de que de todos los colegios yo tengo que elegir uno. ¿Y cómo voy a responder en este caso? Con el colegio que voy a trabajar. Imagínate que tú trabajas en el colegio, por ejemplo, Garcilaso, y puedes poner Garcilaso, ¿ya? O simplemente, como en el caso mío, José María Arguedas, mira, Arguedas, Yachay, Huasipi, Llancane. Puedo decir, José María Arguedas, Yachay, Huasipi. Y siempre seleccionando con o utilizando el sufijo pi que me pide. José María Arguedas, Yachay, Huasipi. No siempre va a ser la pregunta así. Por ejemplo, nos subimos a un cerro y vemos cantidad de casas en una pampa. Y me dicen, Juan, ¿ya? Juan, Maijin, Wasipi, Ti, Yanki. Y voy poniendo de acuerdo a una cualidad de la casa. Puedo decir, Jajai, aquel, y pongo el color. Yuraj, Wasipi, Ti, Yan. Esa podría ser mi respuesta. Juan, Maijin, Wasipi, Ti, Yanki. ¿Y cómo estoy respondiendo? Estoy respondiendo, Hakai Yura Huasipi Tiane. Señalando, seleccionando el lugar donde yo vivo. ¿Me entiende? Hakai Yura Huasipi Tiane. Se puede responder de esa manera, pero en este caso, estimados amigos, estamos hablando de preguntas. ¿Ya? Las preguntas que estamos utilizando siempre nos van a pedir o nos van a pedir como respuesta un lugar, ¿ya? Maijin takinki, y aquí he puesto Maijin wasipi takinki. Y podría responder con una pregunta, ¿ya? Y Ana, o simplemente el lugar. ¿En qué casa vas a cantar? Imagínate que vas a cantar a una discoteca y dices, Tuzuna wasipi takisa. Y voy respondiendo. Maijin wasipi takinki. Tuzuna wasipi takisa. Voy a cantar ¿en dónde? En la discoteca. Maijin yachi wasipi llankanki. Y me está dando la idea. José María Arguedas yachi wasipi llankan. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? profesor, Sí, te escucho, te en escucho. ahí donde dice usted en la pantalla, Maestro Guatipi Llancanqui, y usted ha contestado José María Arguedas Guasipi, pero en ahí no iría Llancani. Ya, mira, eso es opcional muchas veces, ¿ya? ¿Por qué a veces es opcional? Porque cuando ya hablas o cuando ya dominas el quechua, va a ser Sí. tal vez un poco ya muy redundante, muy repetitivo. Tú puedes decir de frente, José María Arguedas Yachihuasipi. Tu respuesta puede ser así. Pero si tú quieres, en este caso, estimado, poner el verbo, puedes poner, ¿ya? Ane, ¿ya? Pero no toda la vida siempre nos comunicamos así. Mayejen wasipi llanganki, mayejen yachihuasipi llanganki.
José María Arguedas Yayay Guasipi. Si tú deseas, pones Llamcane. ¿Ya? Esto va a depender mucho ya de cuánto de dominio del quechua ya tienes. ¿Me entiendes? ¿Ya? Puedes utilizar si deseas. ¿Entendido? Sí, profesor. Ahora, Sí, profesor, gracias. también tenemos una pregunta. Juan, Mayjin, Wasipi, Tianki. Y Juan me responde, Jakai, Yura, Wasipi, Tiane. Estimados, no toda la vida mi respuesta va a ser Yura, Wasipi, Tiane. Puedo utilizar, en este caso, como aquí estamos viendo, estoy utilizando un pronombre demostrativo. Hakai, Yura, Wasipi, Tiane. Juan, Mayjin, Wasipi, Tianki. Puedo poner Kai, Yura, Wasipi, Tijani. Dependiendo de qué. ¿De qué va a depender esto? De la cercanía del lugar o de la casa en el que nos encontramos. Jajai o Waj literalmente es para lugares lejanos. Dices, en aquella casa grande o en aquella casa blanca. Cuando la casa está a una distancia bien larga de donde yo estoy. Cuando yo digo Kai, entonces en este caso estoy hablando de algo que está junto a mí, está muy cerca de mí. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, si se dan cuenta, podemos utilizar este tipo de pronombres demostrativos. Ahora, por ejemplo, puedes utilizar en algún lugar que está un poco cercano. Chay, Yuraj, Wasipi, Tiyane. Se puede utilizar también este tipo de respuesta. ¿Me están entendiendo? O sea, la respuesta va a depender de cuán lejos o a cuánta distancia tú te encuentras. Maijin, Wasipi, Tianki. Y no solo puedo preguntar de mí, puedo preguntar a una persona X. Por ejemplo, puedo decir, María, Maijin, ¿ya? Wasipi, por ejemplo, Maijin Wasipi Llamkan. Podemos preguntar. María, Maijin Wasipi Llamkan. Estoy preguntando a María como una tercera persona. María, ¿en cuál casa trabaja? ¿Y cómo puedo decir en este caso? ¿Ya? Voy poniendo también de acuerdo a la característica que tiene. Por ejemplo, María, Jajay, ¿ya? Hatun, aumentando tamaño. Wasipi, Lam, Kam. Ya está. Y he puesto la respuesta. María, Jajay, Hatun, Wasipi, Lam. Y siempre siguiendo las estructuras gramaticales. La estructura gramatical que he puesto sigue siendo María viene a ser el sujeto y Yamkan viene a ser el verbo. Todo lo demás que estamos viendo en medio viene a ser el complemento de la oración. María, María Huasipillanca, María Hatun Huasipillanca. Puedo combinar características como la siguiente oración. María Hakai, Hatun, Ello, Wasipi, Llamka. ¿Te das cuenta? O sea, también puedes ampliar tu concepto y decir, María Hakai, Hatun, Ello, Wasipi, Llamka. En este caso, especificando ya que esa casa es grande, que esa casa es amarilla. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Para dar una información exacta. Porque si yo simplemente digo, jaja, hatun así blanca, la información no es tan detallada. Puede decir, oye, aquella casa, pero ¿cuál será pues esa casa? Pero en este caso ya le estoy especificando. Ahora, estas preguntas son en el tiempo, ¿en qué tiempo? En un tiempo presente. Yo puedo preguntar a la persona en un tiempo pasado. ¿Cómo pregunto en este caso? María, Majen Wasipillan Arjan, mira, utilizando el tiempo pasado. Aquí está, Llancarjan.
¿Cuál sería mi respuesta? O sea, estimados amigos, cuando tú ya dominas el tiempo presente, lo demás es sencillo. Puedes copiar esta misma respuesta aquí abajo, pero lo único que vas a variar en esta respuesta viene a ser la conjugación verbal. Si aquí decías yang, puedes aumentar el irhan. María Hakayatun Wasipi, Yankarja. Mira, con negrita pongo. Y aquí igualito, Yankarjan. O sea, se puede trabajar de esa manera. Por eso yo les digo, estimados, el primer tema que tú tienes que conocer, dominar bien, es el tiempo presente simple. A partir de eso, todo lo demás solito funciona de manera automática. ¿Entendido? Entonces ya tenemos María, Maija Wasip, Yankarjan. María Hayatun Wasipi, Yankarjan o Yankaran. O María Hatun, Hatun, ello Wasipi, Yankarjan. También estoy hablando de una acción que se ha realizado en un tiempo Maestro, pasado. ¿Ya? Adelante, adelante, te escucho. A ver, muy bien. maestro, buenas noches, alguien tuta. Maestro, una consulta, disculpe la ignorancia. ¿Qué es jajai? Eso quisiera ver. Muy bien la pregunta. Jajai, mira, asterisco, asterisco, asterisco. Jajai, en este caso, estimada, viene a ser el pronombre demostrativo aquel o aquella. Pero ojo, este jajai, dependiendo, por ejemplo, en el quechua chanca se utiliza el waj, waj. También puedes utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Esa es la traducción literal de este término. Jajai o waj. ¿Ya? Entonces, maestro, como yo soy quechua chanca, sería María, Huac, Hatun, Wasipi, Yankarja. Ajá, yamkarja. Normal lo Ah, utiliza. Huac, ¿Ya? ya, María, ya. waj, hatun, wasipi, yam, carga. ¿Ya? En el caso del quechua chanca, simplemente, ¿qué es lo que uno utiliza? Los apóstrofes. ¿Ya? Es la diferencia. Y la diferencia con el quechua chanca son unas cuantas palabras que no es mucho y normal puedes responder. ¿Entendido? ¿Ya? Ya tienes aquí. Este es en chanca. Ya tenemos la respuesta. Entonces, estimados, ya tenemos todo esto. Ahora, en nuestro libro vemos aquí, nos ha dado algunas ideas, ¿eh? Yorapuca, rosado, Yana, negro, Ninapuca, naranjado, Homer, verde. Aquí es con I, por favor, ¿ya? Uji, plomo, moro, multicolor, colli, morado, cherchi, chispeado, osnio, color humo, Yana Homer, verde oscuro, anjas, azul, Yana anjas, azul oscuro, ajo, rubio, puca, rojo y ello, amarillo. Ahora, la pregunta general que nos plantea en este caso, este texto, es lo siguiente. Nos dice, ejemplos modelo. Preguntas en general. Maejen Wasipitianki, ¿en cuál casa vives? Me está preguntando para pedirme respuesta de que en qué casa de toda la cantidad de casas que yo tengo, ¿en cuál vivo? ¿Y cómo voy a responder? Utilizando el color. Kai yuraq wasipi tiene. Mira, Kai yuraq wasipi tiene. Vivo en esta casa blanca. Automáticamente el Kai se convierte en un recurso que está muy cercano al hablante, ¿no es cierto? Cuando digo Chai yurayana wasipi tiene, estoy diciendo que la casa está un poco alejado de mí. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Kai omer wasipi tiene utilizamos. Y aquí hay varios ejemplos para responder, ¿ya? Entonces, no solo te quedes con esta respuesta que te estoy dando. Tú puedes seguir cambiando o agregando más tipos de respuesta. Como te dije, si yo he visto ese tipo de respuesta, entonces simplemente agrego, pues, más características a mi casa. Si me preguntan, Maihin wasipi tianki, mira, yo te digo, que tienes que aumentar más características. ¿Y cómo agrego? Simplemente describiendo.
Puedes poner ñuja, chay, yana, hatun, coma, millay, wasipi, tiyani. En este caso he agregado mucha información de dónde yo vivo. Por ejemplo, dice, ñuja, pero ojo, en esta oración siempre debes tener en cuenta el sujeto y el verbo son elementos que van al inicio y al final. El sujeto adelante y el verbo al final. Todo lo demás es complemento. Chay, yana, hatu, milla y wasipi, tiyani. ¿Te das cuenta? Entonces, voy en castellano, diría, yo vivo en esa, fíjate, casa negra, coma, grande y fea. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar de esa manera o podemos responder de esa manera a cada una de las preguntas que nos planteamos en el texto. Entonces aquí he puesto una característica 1, fíjate, he puesto otra característica 2 y le he agregado con otro más, millay, ¿ya? Y son 3 características que puede tener mi casa. Ahora, en el libro tienen para trabajar. Dice, completa las oraciones, instrucciones, completa con el color y lugar correcto usando el sufijo pi. Por ejemplo, dice, Maijen wasipi tianki. Maijen wasipi tianki. Y aquí me dice casa roja. Y simplemente yo en mis respuestas pongo casa roja. Puedo poner Kai, Puka, Wasipi, Ti, Yani. Ya está. Y esta podría ser una respuesta adecuada. Dependiendo de las palabras que me dan o del grupo de palabritas que me dan aquí, voy respondiendo. Maijen Wasipitia. Ahora estamos hablando de otra persona. Él o ella, Maijen Wasipitia. Ay, Maijen Wasipitia. ¿Y cómo puedo decir? Casa verde oscura. Yana Omer Wasipi, tía. Por ejemplo, dice, Maijen Wasipi tianchik. ¿En qué casa vivimos? Y la respuesta en la casa amarilla. Ello Wasipi tianchik. Y voy completando cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Ahora, también deben entender que podemos responder de manera negativa. Si a mí me preguntan y me dicen, Juan, Rolly, Maijen Wasipi tianki, yo puedo responder y decir, yo no vivo en esa, o en la casa, o en esa casa, por ejemplo, eh, roja. Ya. Yo no vivo en esa casa roja. Esa podría ser mi respuesta. ¿Qué es lo que hace negativo? Aquí está. Recurso de negación. No. Ahora, ¿cómo digo esto en el quechua? Simplemente pongo ñuja, ¿ya? Mana, chay, puka, wasipichu, wasipichu tiane. Podemos responder de esta manera. Ñuja, mana, chay, puka, wasipichu tiane. Recursos de negación. Mana y el chu. Ahí está, mira. Ñuja, mana, chay, puka, wasipichu tiane. Estoy negando que yo no vivo en esa casa roja. A partir de la pregunta, Maijen wasipi tianki. Ñuja mana chay puka wasipichu tiane. Pero hay otra manera también de responder y decimos, ñuja chay puka wasipi, ¿ya? Mana tiani chu. También es una manera de responder. Ñuja chay puka wasipi mana tiani chu. Yo no vivo en esa casa negra. Pero ¿dónde se ha trasladado el elemento de negación? Aquí. En el mana y, o sea, en el verbo conjugado.
Suele trabajar de esa manera. Encontramos muchas veces una expresión de estas dos maneras, ¿eh? Yo no vivo en esa casa roja. ¿Cómo voy a decir en el quechua? No jamana chay puka wasipichu tiani. Dos cositas. Si tú empiezas a poner el mana al inicio o después del sujeto, siempre va a terminar antes del verbo. Es un detalle importante. Si yo pongo el mana antes del verbo, obviamente que va a terminar después del verbo, el chu. Suele ocurrir estos dos casos importantes en el quechua. ¿Entendieron? Entonces, yo no vivo en esa casa roja. Puedo responder de esta manera. Entonces, estimados, mira, va a depender mucho de cómo tú quieres dar tu respuesta. Puedes cambiar en vez de chai, puedes poner kai, hakai, waj, dependiendo cómo quieres dar tu respuesta. ¿Me entienden, no es cierto? Ahora, tenemos aquí más respuestas. Dice, instrucciones, marca la alternativa que complete la oración correctamente. Ana, ya, aquí me había olvidado de escribir, ¿ya? Es con I. Chirchi, wasipi, ¿cuál sería? La A, chirchi wasimantian, la B, chirchi wasipitian, chirchi wasitatian o chirchi wasirtian. Y voy pensando, ¿cuál es, profesor? En esta clase estamos avanzando de algo. La B, ¿Cuál es? profe. ¿Ya? El tema de hoy Ana día es... chichihuasipitian. Ajá, muy bien. Mai, fin, pi. Entonces, como tengo pi, automáticamente, como te he enseñado, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar aquí el pi. Chirchihuasiman, no. Chirchihuasi, pi. Aquí está, mira, encontré. Chirchihuasi, pi, tía. Por consiguiente, la respuesta del día de hoy para esta pregunta sería, en este caso, Chirchihuasi, pi, tía. Esta sería mi respuesta. La respuesta B. Recuerden, en este caso, estimados, es trivocálico. Aquí la E se nos dieron un poquito de más, pero es trivocálico. Respondemos aquí. Rolly. ¿Ya? Tian. Puedo poner aquí uno de ellos. Tengo 4 alternativas. Pero como el tema del día de hoy es utilizando el pi, entonces automáticamente pongo Rolly, Yan, Hacer la letra A. Tian. Alternativa A vendría a ser la A. respuesta. ¿Entendido? La ¿Ya? 2. Muy bien. Creo que se está entendiendo. Si tienen preguntas, pueden plantear, pueden preguntar si tienen dudas. ¿Ya? Ya tenemos. Ahora, ustedes ya lo demás responden para que puedan aprender. ¿Entendido? Ahora, estimados amigos, también tenemos en este caso el tiempo presente inclusivo, ¿ya? Morwasipi. ¿Qué más? A ver. Encontramos otro ejercicio, se relaciona correctamente. Aquí nos da la opción, la pregunta y aquí busco la respuesta. Maije wasipitianki, kai morwasipitian, chay morwasipitian. Ya. Entonces, mira, fíjate, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre tenemos que conocer un poquito más de qué sufijos estoy utilizando. Digo, Maijewasiptianki. Mi respuesta sería tiane. Kayanawasipi, tiane. Maijewasipitian. ¿Quién? Pai. ¿Y cómo puedo responder? Puedo responder y decir, Kai Muruwasipi, tía. Y voy respondiendo de acuerdo a la respuesta. Muy bien. Ejemplos en modo negativo, mira. También podemos conocer. Pregunta, dice. Pregunta. Imanenta jaibiri. Imat jaitapuyugama, dice. Mayajen wasipitianki. ¿Ya? Estimados amigos, en la mayoría de los casos, si te has dado cuenta, estamos preguntando con Mayajen wasipi, Mayajen wasipi. Es que no hay otros lugares, ¿eh?
Por ejemplo, podemos preguntar, Mayjin llaqtapi tiyanki. Mayjin urqupi wakata michinki. Podemos preguntar, ¿ya? A ver, veamos aquí. Vamos a tratar de plantear algunas preguntas. Y podría decir de la siguiente manera. Roli, Mayjin hawargeta. Urqupi wakata michinki. Puede ser una pregunta. Roli Mayjin urqupi wakata michinki. Y puedo decir, ñuja, haqay, hatun, urqupi, wakata, ¿qué cosa? Mi, chini. Puede ser mi. No se ve, profe, la pizarra. ¿Ah? ¿No se ve? A ver. Rico Manachu. Vamos a compartir otra vez. Ya. Entonces, ya tenemos la respuesta, estimados amigos, para todos. Utilizamos de esa manera. Mira, Rolly, me dijo, Urujopo, Wakata Michingi, me han preguntado. Y yo respondo, Ñuja, Jajai Hatun, ya basta. Urujopi, Wakata Michi. En este caso he cambiado el lugar. Urjo, 0. ¿No es cierto? Entonces estamos cambiando el lugar. Ahora yo puedo seguir cambiando. Puedo decir, Maijin, ¿ya? Edina, Maijin, llaqtapi, pajarin, llamkanki. Aquí he utilizado algo más. He utilizado un adverbio. Suele utilizarse también, mira. Dina, maijin llaqtapi, pajarin llamkanki. Y ya estoy dando una Buen idea. día. Dina, puno llaqtapi llank'asaq. No, puno llaqtapi paqarin llank'asaq. Claro, puede ser, ¿eh? Mira, tenemos aquí. El pajarín ya me da una idea clara de que estoy hablando en un tiempo futuro. Entonces, por consiguiente, mi respuesta sería ñuja, ¿ya? ¿Cómo? Puedo poner Lima, llaqtapi, pajarín, llank'asaq. Ya está. Pajarín, llank'asaq. Y ya, pues, en mi respuesta. Va a depender mucho también del adverbio que nosotros utilizamos. No toda la vida vamos a hablar en tiempo presente. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un adverbio de tiempo, pero para el futuro. ¿Me entienden? Ahora, aquí también queremos aprovechar algo muy interesante. En el quechua existe, ¿ya? Un tipo de pasado que vamos a poner aquí, pasado habitual, para que vayan conociendo. El pasado habitual, estimados amigos, habla de acciones que tú solías realizar con mucha frecuencia. Mira, fíjense, aquí ponemos el pasado habitual. ¿Qué es el pasado habitual, profesor? Son acciones que tú realizabas con mucha frecuencia. Porque a veces ya utilizamos ese tipo de preguntas en el quechua. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer o cómo yo puedo utilizar acciones que realizaba yo con mucha frecuencia? Contexto. Cuando estabas en el colegio, ponemos. Cuando estabas en el colegio. ¿Cuántos se acuerdan y dicen, yo solía cantar? Mira, entonces, estimados amigos, una palabra muy interesante que vamos a conocer en el pasado habitual es el verbo solía. Yo solía cocinar. Yo solía cantar. Entonces, ¿por qué realizabas una acción de manera frecuente?
yo solía cantar por el Día de la Madre. Entonces, estás diciendo que tú solías hacer esa acción de manera frecuente en el Día de la Madre. Aquí entra pues un poquito para conocer cómo funciona el pasado habitual. ¿Cómo podemos utilizar el pasado habitual? Entonces, ¿de dónde sale, en este caso, eh, o cómo se conjuga este verbo? Para conjugar este verbo, tienes que poner el verbo o la acción que realizabas. Acción que realizabas. A esto le agregas la conjugación, ¿ya?, del verbo ser en pasado. O sea, para yo entender literalmente, estimados amigos, el pasado habitual, tengo que conocer esto o tengo que unir estos dos elementos. El primero viene a ser la acción que tú realizabas y el segundo viene a ser la conjugación del verbo ser en el tiempo pasado. La unión de estos es el pasado habitual. Por ejemplo, ¿cuál es la acción que tú realizabas? Cantar. Entonces pongo cantar. Está aquí. Ahora, ¿ya?, ¿qué utilizo? Yo. Entonces, para el yo, te das cuenta, el verbo kai es el verbo ser. Y dices, cara ni. Yo era. Karanki. Tú eras. ¿Te das cuenta? Karanki. Paikaran. Él o ella era. O sea, aquí estamos utilizando el pasado o la conjugación del verbo ser en un tiempo pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso, estimados amigos? Y lo que voy a hacer aquí literalmente es utilizar la primera persona. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando aquí. Yo solía cantar. Entonces, taki, cara, ni. Pero ojo, estimados amigos. El verbo que nosotros utilizamos, que termina en y, por esta ocasión va a terminar en la co. Takir karani. Yo solía cantar. Tú sos karani. Yo solía bailar. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos trabajar en un tiempo pasado. Por ejemplo, diríamos, yo solía vivir, ¿dónde? Yo solía vivir o pastear, yo solía pastear en el campo. Pastear en el campo. O en el cerro, podemos poner. Entonces, estás hablando de una acción que tú realizabas de manera frecuente en el campo. Entonces digo, yo, ñuja. Ahora viene el verbo que estamos conociendo, el verbo que yo he realizado. Pastear, y pongo aquí, ñoja, y ahora antes de ello ponemos el objeto. En el cerro, urjopi, ¿qué cosa? Pastear, mi chi. Pero como te dije, tienes que poner una Q. Decimos, ñoja, urjopi, miche, ka, ara. Ya está. Yo solía pastear en el cerro. Este es el pasado habitual. ¿Y cuál sería la pregunta para esta respuesta? Maipi, michir, karhanki o karanki. ¿Dónde solías pastear? Y la respuesta sería, yo solía pastear en el cerro. Ñoja orjopi michir, karani.
¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve el pasado habitual. Vamos a avanzar en un tema más amplio, el pasado habitual más adelante. Está planificado, así que esto es solo una introducción. ¿Entendido? Ahora, en el libro encontramos aquí, mira, nos dice el modo negativo. Y ya te expliqué el modo negativo. Tenemos dos maneras de decir el modo negativo. Uno, ñuja, mana, chaypuka wasipichu, tiane. O la segunda manera, ñuja, chaypuka wasipi, mana, tiane. Esas son las dos maneras. Y aquí en nuestro libro nos dice, respuestas, ñuja, mana, kay, yura, wasipichu, tiane. Podría ser. Ñuja chay mana chay comer wasipichu o pai mana chay comer wasipichu tian. ¿Ya? Y vamos corrigiendo cada una de estas expresiones. ¿Entendido? Ahora nos dice, mira, completa las oraciones en negativo. ¿Cómo voy a completar? Simplemente con dos recursos. ¿Cuáles son los dos recursos? El mana. Aquí pones el mana. Mana. Luego en este espacio pones el chu y aquí al final vas a poner el sufijo. Pero este sufijo, ¿de qué puedo hablar? ¿O qué sufijo voy a poner? Dependiendo de qué. Del ñuja, que viene a ser la primera persona. Yo. ¿No es cierto? Entonces, puedo poner aquí el ni. Ñuja, mana, o kai, o en este caso color pongo aquí, ¿ya? Por ejemplo, ñuja mana kai yuraj wasipichu tiane. Porque el mana, miren, en todos los casos estimados estoy poniendo ñuja mana, ham mana, ñujanchik mana, paikuna mana. En este caso ya tengo el mana. En estos espacios simplemente voy a poner un color, ¿ya? Aquí pongo los colores, ¿ya? El color que yo voy a utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Aquí ya tengo todos los casos del mana. Aquí pongo colores, aquí pongo el chu, y luego, dependiendo ¿de qué? Del pronombre, pongo aquí el sufijo verbal. Hamkuna mana chay, yana wasipichu, tía, queche. Y voy poniendo. Ese es el primer ejercicio en la página 36 que tenemos que trabajar. ¿Ya? Y está en el libro. Ya lo tienen, pues, el libro, ¿no es cierto? Por favor, trabajen estos ejercicios que les va a ayudar bastante a aprender el quechua. ¿Qué más tenemos? Nos dice, señala la alternativa correcta del modo negativo. ¿En cuál casa vive Rosa? Eso, ¿sí? Y me está pidiendo el modo negativo. Y recuerden, ¿ya? Tenemos, mira, una respuesta. Rosa, mana, Kayana wasipichu, tía. Una manera de responder. Y aquí también ponemos Rosa manachai wasita tiancho. A ver, de las dos alternativas, ¿cuál sería la correcta? A ver, díganme. De esas dos alternativas que tenemos, ¿cuál sería la correcta? Mayrim Gama, Alinkaj. La D, profe. La B. La B. La D. No. El B, dedo. profe. La B de puro. D. Ya. Mira. La Ojo, B. ojito. Aquí hay algo, mira. Cuando nosotros nos preguntamos, primero tienes que reconocer en. Esa preposición en literalmente se traduce a ¿qué? ¿A qué se traduce? Como el pi. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, estimado. Cuando yo te planteo
Ya, como la siguiente pregunta. ¿En qué casa vive? ¿En cuál casa vive? Entonces nos damos cuenta. Por ejemplo, Vea, sí, bro. B sería, ¿por qué? Porque me está diciendo que este término, ¿ya? Que es la preposición del lugar, que vendría a ser literalmente en quechua, pi. Entonces yo tengo que buscar en mi respuesta pi. Tengo aquí uno, ya, fíjate, mira. Lo que estoy buscando es el sufijo pi, 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 ya está. Y en la cuarta no hay pi. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo que leer la pregunta. Me dice, marca la opción correcta que exprese la forma negativa. Entonces, aquí te da dos opciones. La primera es que después del sujeto podrías poner mana y luego el chu. Hasta ahí está bien. Aquí también tenemos mana y aquí también hemos utilizado el chu. Mana che yanawasipi tiancho. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué sería la B? Porque en la D no existe la pi. No encuentras en ninguno de estos el sufijo pi. Entonces, por consiguiente, la respuesta sería Rosa Kayana Wasipi, Mana Kayana Wasipicho, tía. Esa sería la respuesta. ¿Entendido? Por ejemplo, ¿en cuál casa vive Juanito? Y Juanito busco. ¿Ya? La negativa. Juanito, Mana Chayura Wasipicho, tía. Juanito, Mana Chayura Wasipi, tía. Juanito Haka Yura Wasipi, tiancho. Juanito Mana Chayura Wasita, tiancho. Tenemos 4 alternativas. ¿Cuál es la que voy a utilizar? Siempre el que tiene pi, y aquí se mira. Pi, chutía. Sí. Entonces, mi respuesta sería ¿cuál? Sí. Ah, La A. Algunos dicen C y algunos la A. En este caso, mi respuesta viene a ser la A. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué no la Ay, C? me he equivocado. Sí. Porque aquí he Me he equivocado, utilizado me he equivocado, profe. pero no encuentro el mana. Para que sea negación, estimados, sí o sí debe ser, o debe ir los dos elementos, como en el primero. está Mana, preguntando en segunda persona, bro. ¿no es cierto? Entonces, eso hay que entender. ¿Dónde vive el profesor? Aquí él necesita la respuesta. ¿Vives tú en tu casa? ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál sería mi respuesta? Aquí me están preguntando, ¿tú vives en tu casa? ¿Ya? Y mi respuesta sería, sí, yo vivo en mi casa. Entonces, ¿cómo sería? O no, no vivo en mi casa. ¿Ya? ¿Cuál es el- A ver, piensen. ¿Hay o no hay la Las respuesta? C, profe. ¿La sé? Pero aquí me dice la pregunta que tengo que elegir todas las formas negativas. Negativa. Y tengo que buscar las La formas A. negativas. ¿Ya? La A es profe. Pero aquí me encuentro. Manache Omer Wasipicho, Tian. No. La ¿Tú D vives en sería, el- profesor. Mana kay La D. Mana junto. La de dice, Mana, Kay Omer Wasita Tiani. No encuentro la pi. Kay Omer Wasipi Tiani. Esta sería una respuesta afirmativa. Pero no encontramos en esta oración una respuesta negativa. Ay, ¿por qué? Mi estructura tiene que ser Manache Omeruasi Pichu. Hasta aquí está bien en el primer caso. Mira, fíjate. Hasta aquí está bien. Mana, Chay, Omeruasi Pichu. Pero aquí el verbo
es para la tercera persona. Hay que aumentar la I, profe. Ya pueden aumentar si desean la I aquí o simplemente dejarlo en vacío diciendo o escribir abajo aquí diciendo mana, chai, ya, Omer, Wasipichu, Tiane. Pueden responder así, ¿ya? Entonces, mis amigos, les voy a esa casa, ya tienen ustedes, ya corrigen las oraciones, ¿ya? No dicen, digo, ustedes ya completan esto. Ejercicio, corrigen las afirmaciones falsas. Ñuqa kay yuraq wasipi tiyani. ¿Estaría bien? ¿Ya? Y nos dice, mira, lee las siguientes afirmaciones y cámbialas a modo negativo. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar a modo negativo. ¿Ya? Ñuqa kay yuraq wasipi. Mi modo negativo sería ñuqa mana kay yuraq wasipi tiyani. Ya está. Podría ser mi respuesta. Ñuqa mana kay yuraq wasipi tiyani. Estamos utilizando. Yo vivo en esta casa blanca. Pero también otra manera de responder sería lo siguiente. Ñuqa, mira, fíjate, ¿ya? Como de antes te enseñé. Tenemos las dos posibilidades. Ñuqa kay yuraq wasipi y pongo el mana. Mana tía nichu. Podríamos responder de esta manera también. Tenemos dos maneras. Ñuqa kay yuraq wasipi mana tía nichu. O simplemente ñuqa mana kay yuraq wasipichu tiyani. ¿Entendés? Entonces, estimados, aprendamos a responder cada una de estas preguntas. Este es el caso del Mayjin. Mayjin, ¿no es cierto? Entonces, estimados, aquí hay bastante trabajo para que ustedes puedan, ¿ya? Puedan responder. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? A ver. Mana, Ali Migashon. ¿Ya? Excelente, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí. Vamos a avanzar un poquito más para ver qué tanto más podemos dar. Hoy día también encontramos Haika. ¿Qué es Haika, profesor Imat Kamari? Haika literalmente habla de cantidades. Pero, ojo, estimados amigos, aquí nos dice la teoría. Comprender a aplicar la estructura interrogativa de Haika, que es cuánto. Pero, ¿qué más nos dice de aquí? Por ejemplo, ¿ya? En relación a cantidad de alimentos, o sea, de acuerdo a los alimentos. Aquí vamos a trabajar dos cosas muy importantes. Uno de ellos que vamos a trabajar, ya, un momento, ya. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar lo siguiente. Primero, números y alimentos. Aquí dice, mira, ñuqa iskay t'antakunatam munani. Yo quiero 2 panes. Dice, mira, ham, kimsa es aquí, no es quinza, kimsa, aquí está. Kimsa, homint'akunata munanki. Suqta aquí, ¿me ves? Es con la U. Dice, suqta papakunata munan. Y entonces, la respuesta o la pregunta que plantearíamos aquí sería, ¿ya? Haikata. ¿Qué es haikata? ¿Ya? Haikata. Literalmente la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto? Ahora, a esto recién le agregas un verbo. Ahora, ¿qué pues?
Haikata, ¿cuánto? A esto pues aumentamos y decimos, Haikata, ahora qué. Haikata monanki. Haikata monanki. Te estoy preguntando, ¿cuánto ¿Cuánto quieres? quieres? ¿Ya? ¿Cuánto quieres? Esa es la pregunta. Haikata monanki, ¿cuánto quieres? ¿Y cómo sería mi respuesta? Utilizando números. Ta, wa, 4. Y le agrego, tawata, monane. Quiero 4. 5. Pichhata, mo, na, ni. ¿Te das cuenta? Suhtata, mo, nani. Podemos utilizar ese tipo de respuestas. ¿Ya? Ahora, ya tenemos aquí algunas respuestas que podemos utilizar. Haikata monanki. También, estimados amigos, no solo me puedo quedar con esta pregunta, Haikata monanki. También puedo cambiar. ¿Cómo cambio, profesor? Ya, y me la da que Igrema. Simplemente puedo agregar aquí un recurso. Aquí dice Haikata monanki. Ahora, antes el ta aumento un objeto. Haika antata, mira, haika antata monanki. ¿Cuántos, ya? ¿Cuántos panes quieres? ¿Ya? O simplemente aquí, si son panes, pones Haika tanta kunata monanki. ¿Cuántos panes quieres? ¿Y cómo puedo responder? Puedo responder Ñuqa tawa anta kunata. Recuerden esto. Tawa anta kunata monane. Ñuqa, ¿ya? Pizca igualito. Anta kunata monane. Utilizando el anta kunata, voy poniendo. Aquí está, mira. Anta kunata monane, monane. Y aquí me preguntan y me dicen, ¿no es haikata? Varía, no se equivoque. Haikata es cuánto quieres. Pero para no equivocarme, yo puedo plantear la pregunta. Haikata. Haikata. Este haikata, estimados, ¿ya? Viene a ser una combinación de qué. Haikata. El tag o el sufijo tag es un comparativo. ¿Qué me preguntaría? ¿Y cuánto quieres? ¿Ya? ¿Y cuánto quieres? Haikata. ¿Y cuánto? ¿Ya? ¿Y cuánto es? ¿Ya? ¿Y cuánto es? Haikata. Me está preguntando simplemente eso. Haikata. ¿Y cuánto es? ¿Me entiende? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada uno de estos. O simplemente haikata, haikatata. ¿Y cuánto quieres? ¿Ya? Podría variar. ¿Entendido, amigos? Chat Jauri saliente. Y aquí tenemos algunos recursos. que estamos- Profesor, Sí, una consulta. ¿Puede volver a eso lo que estoy explicando? Quería preguntarle. ya. Ahí, y cuando yo quiero decir, o se puede decir o no se puede decir, tawa tantakunata munasak, con la sac, ¿se puede o no? O cuándo se usa esa Claro. palabra? En este caso, cuando nos preguntamos con el Munanki, es una respuesta ambigua. Podemos preguntarnos de Munanki de ahorita o de un futuro. Hay que tanto kunata Munanki. Tú puedes responder aquí. Tawat anda kunata munasa. Es opcional. ¿Por qué esta pregunta está referido a ambos? Para ahora, para el tiempo presente o para el futuro. O sea, ¿Ya? profesor, ¿puedo responder con munani y munasak también? O sea, Claro, ¿es válido? es válido, Ah, ya, pero, ya, gracias. pero dependiendo del contexto. El contexto es el que te va a indicar cuál puedes utilizar. Por Ah, ya. ejemplo, ya, si yo estoy hablando y voy a decir, oh, María, mañana compras pan.
¿Y cuántos panes quieres? En ese caso, el contexto me está diciendo de un futuro. Entonces ahí sí voy a decir monazaj. Pero si me dicen, ¿cuánto compro ahorita? Compra 5. En este caso es en el tiempo presente. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, estimados. Creo Profito, que buenas por noches. Una consulta, profe. A ver, ¿alguien más? Ya, profito, ahí puede regresar al anterior profesor. Ahí está. Por ejemplo, ahí si diría, profesor, Haika Tantata Munanki. Mi Te respuesta escucho sería totalmente cortado. la cantidad Tawa Tantata Munani. Ahí andate que. Ahí dice la pregunta, profesor. Haika Tantakunata, dice Munanki. Si la pregunta sería Haika Tantata Munanki, ¿estaría bien también, profesor? Mira, en el habla normal se utiliza. ¿Ya? Haika tandata munanki. ¿Ya? Tandata munanki. Pero ¿cuál es el tema? Haika tandata munanki. Eh, el tema sería lo siguiente. La pregunta. Si aquí te está diciendo Haika tanta munanki, ¿cuántos panes quieres? La traducción es en plural de panes. ¿No es cierto? Y yo normalmente en el campo se suele utilizar esta expresión, "Haygatantatumnanki", pero literalmente o normalmente de acuerdo a la gramática, al uso de conectores, se debería decir "Haygatantakunatamnanki", digo, de acuerdo al uso de sufijos, ¿cuántos panes quieres? Para evitarnos problemas de tal vez puedan considerarnos como un error ortográfico. Porque prácticamente yo sí te consideraría un error ortográfico si me escribes "Haygatantatumnanki". ¿Por qué? Estamos hablando de cantidades. ¿Me Pero, entiendes? profesor, en la respuesta dice Tawa, ahí especifica cuánto quiere o no. Claro, ajá. En este caso la pregunta es general. ¿Cuántos panes quieres? ¿O cuánto pan quieres? A ver, ¿cuál es el usual en el castellano? ¿Cómo preguntamos? ¿Cuántos panes quieres? Entonces, imagínate, ¿cuántos panes quieres? Si yo pongo aquí o elimino el kuna, simplemente sería "Haika tantata munanki". ¿Cuánto de pan quieres? Algo así, ¿eh? ¿O cuánto pan quieres? Sería Sí, la más o menos. respuesta. ¿Cuánto de pan quieres o cuánto pan quieres? ¿Sí? Ajá, entonces mejor para evitarnos ese tipo de situaciones utilizamos "Ay, que tanta con atamunanqui". ¿Cuántos panes quieres? ¿Ya? Para poder utilizar el plural. Sé que a veces suena rarito, pero por prevención siempre hay que tratar de hablar de esta manera o escribir de esta manera. Listo, ¿Entendido? profesor, gracias. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, a ver qué ejercicios tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, ya les hice unas cuantas diferencias por tiempo verbal y persona. En el presente, en el pasado y en el futuro. Vayan comparando y van a encontrar, ¿ya? Por ejemplo, elige la opción correcta. Quiero 3 humitas. Quinza, huminta kunatam. ¿Qué cosa? Monani, monanki, monan, monanku. ¿Cuál sería de las 4 sería la respuesta? La A A. ver, ya. 15 Mintakunata Munani. Quinza o mintakunatam, mu, nani. Munani. ¿No es cierto? Entonces, mi Ujú. respuesta, estimados amigos, en este caso sería la A. Quinza o mintakunatam, mu, nani. Tú querrás 10 panes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Tantakunata. La D. Chunka La D. monankaku, chunka tantakunatan Munani. munani, chunka tantakunatan Munanki. munan, chunka La tantakunatan D. munanki. Esa Munanki. sería la respuesta. La ¿Ya? D. Él quiso 20 huevos. ¿Ya? Él quiso 20 huevos. Y van completando cada Especie. uno de estos, estimados amigos. ¿Ya? Ah, Van respondiendo. Es Sketchum. que chunka Tantakunata. rontukunatan monarjan. En el Munana. tiempo
pasado. Es que chonga Pasado. tanda kunatan, rondo kunatan monarca. ¿Por qué estoy utilizando la M al final? Si se dan cuenta, estamos empezando a utilizar los validadores o enfatizadores. Quiso. ¿Ya? La Ya rondo da kunatan estoy sentido. enfatizando. Estimados. Y tenemos aquí base ejercicios para que ustedes puedan trabajar. Y aquí utilicen números. Yo quiero, y aquí pones 10, 10 papas. Y a este lado vienes y pones chunka, papa conatan, monane. ¿No es cierto? Y van completando. ¿Ya? Trabajen por favor hasta la página 41. Los ejercicios son sencillos. ¿Ya? Los ejercicios son sencillos. Trabajen por favor hasta la página 41. Ya, hasta la página. A ver qué, pues. Hasta la página 40, por favor, trabaje. Ya, de la 30 a la 40. ¿Entendido? Creo que con eso nos quedamos. Nos vemos el día viernes, por favor, en las clases a las 8 de la noche y no se olviden de seguir estudiando y aprendiendo un poquito más del quechua. Y estimados, entonces, por favor, no jabanja, topananchikama, nos vemos el día viernes. ¿Ya? Por favor, repasen, estudien todo lo que hemos aprendido Profesor. día sesión 6, estimados. 7 es. Voy a cargar la sesión 6. Sección Profe. 07. Sería, estimados. Profesor. Topa con el tema. Profe. Topa con el escama. Topa con el escama. Mana uyaripankichu, profesor, yachachi. Reza. Chao. Uyarimankichu manachu.